Un cordial saludo a todos. Me llamo Johan Páez, estudiante de la carrera de Ingeniería Electrónica en Automatización y Control en la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE. Y en esta presentación se va a tratar sobre bases de datos con MySQL. Bueno, damos inicio con el siguiente temario para ver qué puntos se irán a tratar en la presentación. Entonces, primero tenemos lo que son objetivos, seguido de una breve introducción, características del MySQL, tipos de datos, el ejemplo explicativo de los que voy a demostrar y por último las conclusiones. Entre los objetivos que me he propuesto están adquirir las habilidades y conocimientos de MySQL necesarios para utilizar y administrar este sistema gestor de base de datos, realizar el ejemplo explicativo en el software gráfico de MySQL Workbench. Y por último, identificar los métodos existentes para la creación de bases de datos en MySQL. Como una breve introducción, se le llama base de datos a los bancos de información que contienen datos relativos a diversas temáticas y categorizados de distinta manera, pero que comparten entre sí algún tipo de vínculo o relación que busca ordenarlos y clasificarlos en conjunto. Las bases de datos se clasifican como estáticas en casos en que solo sirvan para su lectura y almacenamiento, o dinámicas. O dinámicas, que es la información se modifica y puede ser actualizada. Entonces, como introducción para lo que es MySQL, MySQL fue concebido originalmente por la compañía sueca MySQL AB y fue adquirida por Oracle en 2008. Los desarrolladores todavía pueden usar MySQL bajo la licencia pública general del GNU de GPL, pero las empresas deben obtener una licencia comercial de Oracle. MySQL es un sistema gestor de bases de datos, también conocido por las siglas SGBD en español y DBMS en inglés, de Database Manager System, por sus siglas en inglés. Muy conocido y ampliamente usado por su simplicidad y notable rendimiento. Aunque carece de algunas características avanzadas disponibles en otros sistemas gestores de bases de datos del mercado, es una opción atractiva tanto para aplicaciones comerciales como de entretenimiento, precisamente por su facilidad de uso y el tiempo reducido de puesta en marcha. A continuación, las características del MySQL, lo que lo define más es que está desarrollado en C o C++, se distribuyen ejecutables para cerca de 19 plataformas diferentes. La API se encuentra disponible en C, o C++, en Eiffel, en Java, en Perl, en PHP, en Python, Ruby y hasta en TCL. Está optimizado para equipos de múltiples procesadores. Es muy destacable su velocidad de respuesta, ya que puede trabajar a una velocidad increíble y simultáneamente. Se puede utilizar como cliente, servidor o incrustado en aplicaciones. Cuenta con un gran conjunto de tipos de datos, que ya veremos a continuación de lo que les comento. Soporta múltiples métodos de almacenamiento a las tablas, con prestaciones y rendimientos diferentes para optimizar el sistema de las bases de datos a cada caso concreto. Su administración se basa en usuarios y privilegios. Eso ya dependerá de cómo le vayan programando y organizando su base de datos. Se tiene constancia de casos en los que maneja 50 millones de registros y 60.000 tablas y 5 millones de columnas. Con esto nos podemos dar una idea de que MySQL tiene un amplio número de manejo de base de datos, tablas y columnas en las cuales uno desea trabajar. Sus opciones de conectividad abarcan TCP/IP, sockets Unix y sockets NT, además de soportar completamente lo que es el ODBC también. Los mensajes de error pueden estar en español y hacer ordenaciones correctas con palabras acentuadas o con la letra ñ. Eso es decir que aparte de detectar las letras normal, también detecta letras con acentuaciones, tildes y otras acentuaciones que existen en diferentes países, aparte de la ñ en este caso del español. Y es altamente confiable en cuanto a la estabilidad, a esto se refiere.
A continuación, lo que son los tipos de datos que se pueden encontrar en lo que es el MySQL. Entonces MySQL cuenta con un gran conjunto de tipos de datos para las columnas, que es necesario conocer para elegir mejor cómo definir las tablas. Los tipos de datos se pueden clasificar en tres grupos numéricos, que son numéricos, cadenas de caracteres y fechas y horas. Aparte existe un dato que es el valor null, que es un caso especial de dato, ya que el significar ausencia de valor se aplica a todos los tipos de columna. Los siguientes símbolos se utilizan en la definición y descripción de los tipos de datos en MySQL. Entonces podemos ver que el M, que ya vamos a ver en las tablas, significa el ancho de la columna en número de caracteres. La letra L significa la longitud o tamaño real de una cadena. Y los corchetes son lo que se escribe entre ellos, es opcional. O sea, eso va a depender del valor que desea poner entre esos parámetros. Entonces primero tenemos lo que son los tipos enteros y los números de punto flotante. Entonces en tipos enteros tenemos lo que es el tinyInt, como les informaba, el M, que viene a indicar el ancho de la columna de número de caracteres, el espacio que ocupa es de 1 byte y es un entero muy pequeño. Luego a continuación tenemos el smallInt, que son de 2 bytes, luego el medianInt, que es de 3 bytes, el más conocido, que es el int, que maneja 4 bytes y es un entero, y el bigInt, que maneja el doble del int, que son 8 bytes, es un entero grande ya. Y entre números de punto flotante tenemos los tres más conocidos, que son float, double y decimal. El float maneja 4 bytes y es de simple precisión. El double, ya conocido, es el doble del float y tiene una doble precisión. Y el decimal va a depender del ancho de la columna del número de caracteres, el m, más 2 bytes, que es una cadena de caracteres representando un número flotante. Aparte, otro tipo de dato que podemos tener son cadenas de caracteres. Aquí existe ya una amplia variedad de tipos de datos que podemos ingresar. El más utilizado son estos dos, char y varchar. El char en realidad es para poder utilizar caracteres de texto. El tamaño máximo es dependiente del valor que uno elija, en el caso del m, entonces m bytes. Igualmente el espacio de almacenamiento son m bytes. A diferencia del varchar, que es la longitud del tamaño real de la cadena, más un byte. Luego tenemos lo que es el tiny text, el text, medium text y long text, que son equivalentes a tiny blue, medium blue y long blue. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Es que el text lo que nos permite es existir una diferencia entre las palabras o letras que contengan caracteres de mayúscula, minúscula, cosas así. Ya el blue no tiene esa diferencia, no detecta. Y aparte tiene un tamaño máximo de 2 a la 8 menos 1 byte. El espacio de almacenamiento es de más 1 byte, y así consecutivamente, como podemos ver. Y el último, los tipos de enum y el set, que también se puede consultar, que son para 65.535 valores, y el espacio de almacenamiento es en 1 o 2 bytes. Y por último, los últimos tipos de datos que tenemos son de fechas y horas. Conocemos lo que son el date, que trabaja con 3 bytes y viene en el rango desde el 1000 o 0101, que es la fecha mínima, a 9.999 del 12/31, que puede ser la fecha máxima que nos podemos conseguir. Tenemos el time, que también trabaja con 3 bytes y ofrece desde un tiempo de menos 838.59.59 a más 838.59.59. Son horas, minutos, segundos. El daytime, que trabaja con 8 bytes, que nos va a entregar la hora más la fecha mínima y la hora más la fecha máxima. El timestamp, que viene a trabajar desde un valor, como podemos ver este número muy grande, al año 2037. Y podemos utilizar el tipo year, que significa año, que solo ocupa un byte, que indica desde 1901 hasta una fecha de 2155 por el momento. Bueno, entendido brevemente cómo funciona lo que es MySQL, lo que es y los datos con los que trabaja, procedemos a lo que es el ejemplo explicativo. Bueno, como les indicaba, MySQL trabaja con dos plataformas, la que es la consola. Vamos a abrir acá Command Line. Esta viene a ser la consola del MySQL. Una vez que instalan el MySQL por primera vez, se tiene que agregar ciertas configuraciones, que son el nombre del usuario,
y la contraseña. En caso solo hayan puesto el nombre de usuario, en esta parte de pregunta, cuando pregunta entrar la contraseña, presionan Enter y se abrirá automáticamente lo que es ya las líneas de comando. En mi caso, como yo puse contraseña, voy a indicar mi contraseña. En este caso es edmestor. Y si es correcto, como podemos ver, ya nos permite lo que es escribir los comandos. Entonces, primeramente les demostraré qué tablas tenemos. Todos los comandos existentes para aplicar aquí en MySQL se pueden conseguir en una guía de MySQL con todas las líneas de comandos existentes. Entonces, la más básica es show databases. No olviden siempre de que terminar su línea de código poner punto y coma. Entonces, aquí nos indica todas las bases de datos que tengo en este momento en mi compu. Podemos ver que existen 5 bases de datos creadas. En este momento ya podemos ver que solo están las 5, entonces vamos a proceder a generar una base de datos, pero ya con el método gráfico del Workbench. Entonces aquí voy a abrir lo que es el MySQL Workbench. Con este programa que es más moderno, nos permite trabajar tanto con scripts como con consola, como de forma gráfica para poder implementar nuestra base de datos. De la forma más accesible, más fácil viene a ser la forma gráfica, que es la que les voy a explicar. Y aparte es algo nuevo para que uno pueda aprender. Entonces venimos aquí donde dice modelos y damos en más. Al dar clic en más, automáticamente se genera una nueva base de datos que tiene como nombre MyDB, que viene a ser mi base de datos. Le damos doble clic y aquí podemos ponerle un nombre a la base de datos que queremos. Entonces en este caso vamos a hacer un ejemplo de una tienda que tenga clientes y que estén trabajando con ventas. Entonces pongamos ventas. Ese viene a ser el nombre de la base de datos. Una vez podemos dar clic acá afuera y automáticamente ya se cambia el nombre a ventas. Lo que hacemos ahora para podemos ver que aquí tablas no hay ninguna, no hay vistas ni rutinas, no hay nada agregado. Todo acá se puede ir agregando poco a poco. Tenemos los tipos de datos que podemos utilizar aquí en esta esquina izquierda inferior, la barra de herramientas, y acá también podemos agregar otras características. Pero lo que nos importa ahora es la parte gráfica. Por lo tanto, aquí vamos a agregar el diagrama. Le damos doble clic y esperamos a que se nos ejecute y se nos abra esta nueva ventana. Entonces, en esta ventana ya podemos plasmar lo que es nuestra base de datos de forma gráfica. Entonces, lo primero que vamos a hacer, lo más esencial, es generar una tabla. Vamos a generar una tabla. Entonces a esta tabla le damos doble clic y se va a abrir lo que son las herramientas para manejar esta tabla. Voy a maximizar para poder verse mejor. Le damos un nombre a la tabla, en este caso pongámosles vendedor. No, cliente primero, cliente. Entonces una vez creado, ya ves automáticamente que se cambia el nombre. Acá el nombre de la primera tabla, en la primera columna, puede ser el ID del cliente para poder tener una idea de qué vamos a utilizar. El tipo le dejamos entero, le vamos a poner un primary key para que se identifique como primario. Vamos a marcar este DNN que significa not null para que no pueda aceptar datos no nulos, y también vamos a marcar lo que es el autoincremento para que en caso de que se siga incrementando automáticamente se vayan generando más. Otro punto que le podemos poner acá puede ser el nombre del cliente. Y vamos a trabajar con el varchar mismo. Aquí podemos ver los otros componentes, los otros tipos de datos que podemos aplicar. En este caso dejaré el varchar 45, marcando que no se puede aceptar nulos. Es lo único importante. Seguido de lo que puede ser apellidos. Apellido. Igualmente dejamos varchar y marcamos que sea un valor no nulo. Esto puede ser ir agregando cualquier otra cantidad de informaciones necesarias, pero en este instante solo utilizaremos estas. Y ahora voy a enseñarles cómo más o menos anexar entre dos tablas. Entonces para eso necesitamos tener una segunda tabla. Entonces generamos una segunda tabla. Y en esta segunda tabla igualmente le damos doble clic y le cambiamos de nombre. Y le podemos poner ventas para indicar las ventas que se están realizando o algo así. Igualmente vamos a crear lo que son ID cliente, ya que tanto para venta como para el cliente viene a ser el mismo cliente el que realiza la transacción. Le ponemos como primario, no nulo y autoincrementable también. Siempre poniendo importante que el primer valor, si es que la tabla se va a seguir incrementando,
autoincrementable. Podemos poner vendedor, el nombre del vendedor el que hizo la venta, permitimos que no sea nulo y podemos poner precio. El precio ya no viene a ser un varchar, sino viene a ser un valor entero. No aceptamos valores no nulos. Y por último, la fecha que se realizó la transacción. Por lo tanto, el tipo de fecha vamos a poner tipo date. Otra vez, porque parece que se me marcó mal. Date. Ahí sí, damos enter. Este borramos porque no nos interesa. Y como date no es algo muy esencial, podemos dejar en no nulo no marcado. Eso significa que también nos aceptará valores no nulos. Ahora, para hacer la conexión, lo que hacemos es venir acá donde dice foreign case. Esto nos va a permitir a que exista una conexión entre las dos tablas, una referencia. Entonces acá generamos lo que es el ID cliente. Damos enter y hacemos que la conexión sea entre ventas y clientes. Seleccionamos ventas y clientes y podemos ver que automáticamente se nos genera ya la conexión. Ahora tenemos que indicar a qué columna se va a conectar. En este caso es a ID cliente con referencia de columna ID cliente. Damos en enter y si seleccionamos, ponemos el mouse encima, podemos ver que se está concatenando tanto este ID cliente con el ID cliente de la tabla cliente. Y con eso podemos ir haciendo diversas cosas. Se pueden ir generando más tablas y haciendo otros tipos de conexiones. Esta es solo una de las opciones que existen para realizarse. Y bueno, lo último es que esto sea aplicable. O sea, en este momento solo estamos diseñando las tablas, pero es importante que se pueda ya observarse que se generaron las tablas. Para eso venimos a donde dice base de datos y vamos a donde dice for engineers, es que lo tienen en la versión en inglés. Acá dejamos prácticamente todos los datos por default. Lo único que vamos a cambiar es en donde dice store connection, ponemos el local instancia del MySQL. Comprobamos es que el hostname es el localhost que están trabajando, el puerto 3306, su nombre de usuario, eso va a depender del usuario que hayan puesto al inicio cuando instalaron el MySQL, en mi caso es root, y store inval si es que tienen la contraseña. En caso no tengan contraseña, dan siguiente. Simplemente dejamos todo desmarcado, siguiente. Y acá es importante que esté marcado esta primera opción, que es lo que vamos a exportar todas las tablas que hemos generado. En este caso, como tenemos dos tablas generadas, están dos tablas seleccionadas. Damos en siguiente. Como les indicaba, el otro método que se puede realizar es por el método por script, aparte de usar el método de consola. El método de consola se le va realizando línea por línea, paso por paso. El script es como si hubiera realizado una programación, por ejemplo, en C. Entonces, como podemos ver acá, les voy a ampliar. Esto es lo mismo que haber realizado en forma gráfica, solo que ya he hecho un script. Como podemos ver, se creó la tabla, si no existe, ventas y ventas hacia clientes. Esta viene a ser la conexión. Como primary key está el cliente, se creó las columnas cliente, nombre y apellido. Y para la otra tabla que decía que era ventas, se creó lo que es cliente, vendedor, precio, fecha. Pusimos un primary key y hicimos la conexión con el foreign key hacia la tabla de cliente, entre otros datos que automáticamente se generan para poder ver las conexiones y chequeos. Bueno, este método también se lo puede realizar uno programando a sí mismo, buscando desde el inicio poniendo script, ya les indico después. Le damos en siguiente. Una vez que ya se ejecute todo, cuando dice terminado con suceso, cerramos. Y ya podemos cerrar. Como les indicaba, para realizar con script, lo que hacemos es venir acá y ponemos crear y leer el modelo desde el script. Ahora, para comprobar si nuestra base de datos fue realmente creada, volvemos a poner show databases en lo que es nuestra consola. Y efectivamente podemos ver que ya se generó nuestra base de datos que llamamos ventas. Para estar completamente seguros, vamos a escribir las siguientes líneas de código para poder saber si es que de verdad se generó bien. Entonces vamos a utilizar el comando que es use ventas para poder seleccionar nuestra base de datos ventas. Ahí dice base de datos cambiadas. Y por último ponemos lo que es show tables. Nos va a indicar qué
tablas o qué columnas, qué tablas hemos creado. En este caso creamos clientes y ventas. Correctamente son las dos tablas que creamos. Y por último, para estar más seguros de que todo está correcto, escribimos la línea de código show columns from y el nombre de la base de datos, que en este caso se llama de la tabla, que es ventas o clientes, en este caso ventas. Y efectivamente nos indica todos los parámetros que hicimos en la parte gráfica, el ID de cliente, el vendedor, el precio, entre otras. Y bueno, eso sería todo de este ejemplo práctico que realizamos. Y para finalizar les voy a indicar unas breves conclusiones que se generaron. Bueno, primeramente se presentaron las herramientas necesarias para adquirir el conocimiento de manejar MySQL. Lo demás depende de seguir leyendo y practicando para poder lograr más conocimiento. Se pueden generar bases de datos en MySQL directamente por el método gráfico, facilitando la percepción de los datos y parámetros existentes. Como ya les indiqué, fue mucho más fácil poder ver físicamente los datos de forma gráfica y es mucho más amigable. Y fueron presentados 3 métodos para generar tablas con los propios programas de MySQL, los que les indicaba por consola, por script o el método gráfico. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias.